Con una grave denuncia comenzaba esta historia. El alcalde de la comuna de San Joaquín aseguraba en nuestro programa lo siguiente. Hoy día los jueces de garantía no están atendiendo, entonces yo digo, ¿cómo es posible que el Poder Judicial no esté atendiendo casos graves? Y ellos han tomado detenidos a gente con arma blanca, algunos armados, con requisición de vehículos robados. Claro. Y no hay audiencia en el Poder Judicial para este tipo de casos. Que los tribunales no estarían funcionando de la forma en que deberían, que la pandemia habría afectado también al rendimiento del Poder Judicial, que detenciones de criminales estarían quedando en nada. A esta denuncia también se suman alcaldes de otras comunas. Sin embargo, todo ello no parece suficiente. Por eso hago un llamado a las autoridades políticas y policiales a reforzar la dotación de funcionarios de la única comisaría que tenemos en San Miguel y no abandonar a San Miguel, y tampoco a estas decenas de vecinos que diariamente nos reclaman por mayor seguridad. Ante un aumento en la delincuencia durante estas jornadas de cuarentenas y toques de queda, autoridades comunales sostienen que el trabajo del Poder Judicial estaría fallando, que no habrían audiencias para criminales sorprendidos cometiendo delitos. Se quedan citados para un mes, para 2 meses más. Entonces, cuando la Corte Suprema dicta, ¿no es cierto?, su autoacordado diciendo que hay que proteger al personal por el tema de la expansión de la pandemia, eso no significa dejar las funciones de lado. Entonces, esto es un tema mayor que es pluralista por el lado, pero yo creo que hay que revisar derechamente el actuar del Poder Judicial en el caso de los tribunales de garantía, porque hay muchos delincuentes que están diciendo, miren, ¿saben qué? Aquí está la papa. Yo quedo libre, ¿no? Comete un delito con arma. Fuimos con esa información, con esa denuncia al Centro de Justicia. ¿Es tan así la situación? Queríamos escucharlo desde la voz de trabajadores del ámbito judicial y entendidos en el tema. A ver, los temas de control en el Centro de Justicia en marzo más o menos han bajado un poco en cuanto a cantidad. Es más, hubo días solamente que habían órdenes de detención. Flagrancia ha bajado mucho, es decir, gente que es pillada infragante y cometiendo delito han bajado demasiado, y en este tiempo se han mantenido, es decir, no ha aumentado el tema de controles de detención ni formalizaciones de la investigación. Aseguran que ha existido una baja en controles y audiencias, que la modalidad también ha cambiado, pero que en ningún caso se ha dejado de trabajar. Está funcionando acá los controles de detención por videoconferencia, que se hace con los defensores públicos. Siguen siendo todos los días, que usted puede apreciar, la gente viene. Bueno, hoy día pueden venir, antes no podían estar porque estábamos en cuarentena, pero hoy día pueden estar. Se están haciendo en forma, claro, con algunos inconvenientes. Lógicamente, por la videoconferencia, la entrevista con los imputados tiene algún inconveniente porque se pierde un poco la privacidad, pero bueno, está en estado de catástrofe, pero se están haciendo, se hacen en la mañana y en la tarde, todo por videoconferencia. Situación de aumento en la delincuencia que en diversas comunas se ha evidenciado en el sector de Bellavista, que hoy luce deshabitado. Los bares y locales nocturnos no pueden funcionar. Es aquí en donde se ha producido una serie de crímenes, por ejemplo en este pub. La noche del domingo recién pasado, delincuentes ingresaron a robar. Sí, pues anoche vinieron los carabineros, encontraron abierta ahí, le robaron todo lo del bar. O sea, es un pub discoteca, pero no sabemos que anda gente robando. Durante estos días que ha habido cuarentena, sí, toque de queda, se están dando vueltas. Lo que pasa es que acá este barrio está muy botado. No vienen muchos carabineros, ni militares, nada, porque se ve como más solitario, se ve solo. Vecinos del sector de Bellavista son enfáticos en señalar que viven en medio de una ola criminal, que los locales hoy vacíos son víctimas predilectas para ladrones que buscan oportunidades para realizar sus actos criminales. Yo soy de una empresa de seguridad acá de Bellavista. Pues van varios robos, pero esto se venía a venir. Todos los locales están abandonados por la crisis que tenemos. Bueno, y el mundo que estaba protestando, que también nos dejó en quiebra muchos negocios. Ahora ya tenemos una ola de delincuencia ahora, y que nosotros estamos desvalidos porque no hay medios financieros para todos los locatarios. Yo soy una empresa de seguridad y que no tienen recursos económicos para cuidar
negocios, y eso ha sido una crisis brutal para los barrios de Bellavista. Pese a que desde Carabineros aseguran que la tasa de delitos ha bajado considerablemente, sectores de nuestro país no lo viven de esa forma. Respecto a los robos con violencia, en los últimos 28 días hay una disminución de un 11,6%, y en los robos con fuerza una disminución de un 18,9%. La última semana, que finalizó el día jueves de la semana pasada, se contabiliza, hubo una disminución de un 27,5%, vale decir, de 2.091 robos con violencia que ocurrían en el año 2019. El año 2020 ocurren 1.516. Tenemos una disminución importante en la última semana y los últimos 28 días respecto a los delitos de robo. Por ejemplo, San Miguel, comuna que hace tan solo unos días en nuestro programa evidenciaba que en sus calles hoy se vive una verdadera ola de crímenes. Me pegaron un fierrazo una vez para quitarme el teléfono. Los portonazos normalmente eran a las 10 de la noche, 11 de la noche, ahora son a plena luz del día, 3, 4 de la tarde. Estaban robando el local de ahí, estaban robando el vecino. Da miedo salir, da miedo, yo no vivo tan lejos de aquí, me da miedo a una cuadra de mi casa, tengo pánico de salir. Debate entre alcaldes y el Poder Judicial, declaraciones cruzadas y sectores de la capital que hoy atraviesan delicados momentos relacionados con la delincuencia. Nosotros quisimos contactarnos con el Poder Judicial para así también conocer su propia versión. Sin embargo, nuestro llamado no tuvo ninguna respuesta. Uno de los tantos efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 ha sido las trabas que ha tenido el Poder Judicial para poder operar con normalidad. Lo denunciaba ayer el alcalde Sergio Echeverría de la comuna de San Joaquín. No solo la comuna de San Joaquín, Peñalolén, La Reina, Colina y en general, en gran parte del país se ha visto un aumento en la tasa de delitos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no está atendiendo. Claudio, explícanos bien esta situación. Lo que pasa es que la situación es bastante compleja. El sistema está pensado para una normalidad de situación. Cuando una persona comete un delito y no tiene una asesoría de un abogado privado, lo que hace el Estado es ponerle un abogado. Entonces el delincuente llega a la cárcel, o sea, llega al centro de justicia, está en una celda, y en esa celda se entrevista normalmente con el defensor penal público, o también lo puede hacer inmediatamente cuando lo pasan, lo lleva a Gendarmería a sentarlo en el escritorio. Y en esa entrevista es donde el defensor penal público más o menos ve los antecedentes del delito, ve todo lo que puede hacer. O sea, tiene aproximadamente entre 30 segundos a 1 minuto y medio para decidir todo lo que va a hacer en la audiencia. El sistema no funciona muy bien ya en esa circunstancia, pero imagínense ahora tener que hacer esto por videollamada. ¿Cómo el defensor penal va a poder sacar toda esta información del imputado? ¿Cómo se la va a poder entregar al fiscal? O sea, hay un tema que de verdad está colapsando el sistema, que va más allá de la posibilidad real que está viviendo el Poder Judicial. De hecho, y ante este problema, el problema que existen es que hay jueces de garantía que dicen, ok, si el imputado no va a tener una defensa como corresponde porque hay problemas de conexión con el abogado defensor, lo más lógico es que busquemos las cautelares o las cautelares menos gravosas para él, claro, porque no ha podido tener las mismas herramientas para poder defenderse del ataque que el Estado le está haciendo. Entonces, esa concepción permite que de casos que antiguamente pudiesen haber pasado directamente a prisión preventiva o alguna cautelar como arresto domiciliario total, hoy en día estamos más o menos con la mano más blanda, para que se entienda, en la casa. Porque en teoría se produce un problema entre la defensa que el individuo debe tener ante el sistema. Y eso es un derecho sagrado que no podemos omitirlo por nada, ni por coronavirus, ni por ataque, ni por guerra, ni por nada. Pero eso de estar con las manos más blandas, aparentemente los delincuentes ya se pasaron la voz, porque son muchas las comunas que hoy día están sufriendo un alza de yo tengo otra teoría. Tengo otra teoría, totalmente distinta. De hecho, todos tenemos la idea que habiendo cordones sanitarios, que habiendo cuarentena, que habiendo toque de queda, militares en la calle, fuerzas armadas, todos decimos, oye, aquí esta cuestión estamos súper seguros. Todo lo contrario, no sé si a ustedes les ha pasado, yo por lo menos donde he visto 2 portonazos, he visto 3 asaltos violentos, con pistola en la mano, y yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando acá? No solamente lo estoy viendo mucho más en las noticias, ¿qué es lo que está pasando? Y eventualmente puede ser primero que las policías, después de todo el tema social que ocurrió, tuvieron un gran desgaste de personal. Sí. Segundo, ustedes no tienen idea, pero cuando una persona es tomada detenida o se efectúa un control y esta persona es COVID positivo, que es todos estos controles que ustedes están viendo que dan positivos, todo el personal policial que está vinculado a la cadena de esa detención tiene que hacer cuarentena preventiva. Entonces, una persona que un policía detiene, va todos los policías primero que estaban ahí en el sector cuando se hace la detención de esta persona. Después tienes el traslado de la persona. Todos esos carabineros inmediatamente son puestos en cuarentena. Entonces estamos teniendo una gran pérdida de personal.
Y por eso que ya venía mermado. Que ya venía muy mermado. Hoy en día me gustaría tener las cifras exactas, que nos hablara el Generato de Carabineros o de la PDI, que nos explicara un poquito más o menos cuánto es el personal que tienen actualmente en cuarentena preventiva. Porque realmente estamos teniendo una gran baja de personal. Y esto, lógicamente, los delincuentes en un principio salieron, cometieron un delito. Oye, no fue bien, no pasó nada, no había ni un carabinero, no hay ni un tiro, no hay ni un milico. Segundo delito. Y al final, cuento del tío, comenzaba a correrse todo en la voz que estaba la papa hoy en día salir a delinquir porque no había realmente ningún tipo de control. Claudio. Y los pocos controles que hay están todos apelotonados en una sola calle y saben perfectamente dónde están. Claudio, ¿por qué no explicas a la gente cómo opera el sistema cuando se genera un delito y una persona es detenida? Una cosa es el control de detención, otra cosa es la formalización. Yo ayer hablaba con Juan Hernández, que es abogado, y él me decía, los controles de detención están operando. Exacto. Están operando, no es que el sistema judicial no opere, pero después hablaba con el diputado Fuenzalía y me decía, las formalizaciones están siendo medias como online, medias virtuales. Claro. Explícale un poco a la gente cómo es el proceso y dónde está cojeando hoy día. Lo que pasa es que cuando tú cometes un delito, lo primero que, bueno, te detiene la policía, te toman detenido, lo más probable es que vas a pasar a los calabozos de que tienen las policías y luego vas a ser trasladado al centro de justicia, donde Gendarmería es quien se va a encargar de ti. En ese trayecto también vas a estar privado de libertad hasta que llegas al centro de justicia. Lo primero que se hace en tribunales es controlar la detención. Preguntarle al individuo, al pobre angelito, este delincuente, oiga, lo trataron bien, no le han hecho daño, se han respetado todos sus derechos en este proceso de detención, porque así está pensado el sistema. Y eventualmente ahí se pueden alegar ilegalidades en la detención, como por ejemplo que a este gallo no le correspondía, que no existía la orden, que le pegaron, millones de cosas. Y eventualmente, si la detención es declarada ilegal, el individuo, el angelito, queda en libertad automáticamente. Pensemos una normalidad de caso donde la detención fue legal, fue declarada legal, inmediatamente seguimos la siguiente patita, que es formalizar la investigación, que es que el fiscal tiene que comunicarle al individuo, al delincuente, que está siendo investigado por un delito cometido en tal lugar, de tal manera, y que en definitiva, y después de la formalización, si se le va a aplicar alguna medida cautelar o no. Esa segunda patita es la que los jueces a veces están difiriendo para algunos tipos de delitos, que eventualmente no conllevan la prisión preventiva como sanción, o sea, no como sanción, sino que como cautelar inmediatamente. Y ahí es donde se está generando una nebulosa media compleja, que también a los jueces de garantía, que son medios proteccionistas de los delincuentes y los derechos del individuo y de todo, que le importa más el derecho del individuo que el de la sociedad, perdón, si no me mira así ya me voy a controlar. Ahí es donde el juez de garantía le comienza a dar un poquito más de rienda, un poquito más de suelta, porque en definitiva dice, pobre individuo, pobre delincuente, no ha tenido una defensa como la gente, no ha podido acceder justamente al derecho y por lo tanto vamos a soltar un poco la mano. Y ahí es donde... Fíjate, Claudio, que yo también he visto hartas imágenes como la que estamos mostrando y gente conocida que ha sido víctima de robo y de violencia al interior de sus casas. ¿Qué dice Carabineros? Carabineros agrupó todos los delitos de mayor connotación social de los últimos 28 días y los comparó con los del año pasado. Ya. Y en esa estadística los delitos han bajado un 28,6%, los delitos de mayor connotación social. Y en el desglose de esos delitos, ahí es donde hay diferencias y donde depende de la lectura que uno haga de las cifras, es la conclusión que uno puede tener. Argentino? Por ejemplo, los robos con violencia bajaron un 11,6%, las denuncias. Pero los robos con fuerza aumentaron un 18,9%. ¿Cuál es la diferencia de robo violencia, con fuerza o violencia? Uno disminuye y el otro aumenta, ¿no? Ahí me perdí. Robo con violencia, yo te apunto con la pistola, entrégame la billetera. Robo con fuerza, yo rompo, por ejemplo, la puerta de tu casa y entro y te robo. Fuerza las cosas. Fuerza las cosas, violencia en las personas. Ya. ¿Se entendió? Sí, esas son las diferencias que hay. Pero raro que si no hay violencia y no hay fuerza, es un hurto. Claro, pero cuando Carabineros dice que bajaron los delitos de mayor connotación social un 28%, es porque en definitiva varios de esos grupos de delitos bajaron, pero hay unos que se dispararon, que son los delitos que hemos visto de encerrona, de robo al interior de las casas. Robo en lugar habitado. O en lugar habitado. Ese grupo de delitos sí que han aumentado y uno lo ha visto. Sí. O sea, lo vimos con los vecinos de San Miguel que están realmente desesperados. Nos escriben amigos de Talca, a la Pati le mando un beso de Talca, me dicen, Talca también está pasando exactamente la misma situación. Ya vamos a estar con el inspector Vallejo conversando respecto a este tema, pero me gustaría saber tu opinión, Hernán. Ahí está el inspector Vallejo, lindo. Hola, mi peínate, viejo. Qué buen peinado me sacaste. Me gustaría saber tu opinión respecto a este tema de cómo han incrementado o la sensación que tenemos todos de los robos violentos y sobre todo por tu padre también, que es ministro de Justicia. Me toca, sí. A ver, yo creo que es importante algunas distinciones porque estamos en un estado de catástrofe. Por lo tanto, están operando las Fuerzas Armadas, tenemos un sistema
para administrar un país que está bastante paralizado. Y eso afecta a toda la cadena de justicia. Yo creo que ese es el punto de fondo. Y tribunales, da la impresión, no está pudiendo hacer toda la pega en parte porque no está funcionando con normalidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿la ocasión es el ladrón? Entonces, exacto. Yo creo que hay una señal de permisividad. Sí. Y eso da la impresión que se está siendo aprovechado. Yo creo que, obviamente, que el ministro del Interior, ¿cierto? Y Seguridad Pública están viendo esto con mucha atención. No sé si lo han comentado, pero lo que ocurrió en la región del Biobío ayer también es una señal muy complicada, ¿cierto? Con la explosión de un auto. Hay personas, da la impresión, que se están aprovechando de este contexto para cometer ciertos delitos. Y a propósito de los números, los delitos con fuerza son esos los que aumentan, da la impresión de que personas están más bien entrando a robar a lugares donde no hay personas, más que atacando con violencia, ¿cierto? Directamente a otros. Y por último, creo que hay que ser muy responsable antes de hablar, porque creo que hay muy poca información. Esto, como a propósito de los helicópteros, ¿cierto? La primera reacción es decir, oye, da la sensación de que hay una cuestión bastante descuadrada, cuando tal vez puede ser una cosa más acotada, hay un problema de información, y lo que necesitamos es, efectivamente, dado el estado de catástrofe, que todas las autoridades que hoy día tienen un rol puedan efectivamente actuar. Sí. Hoy día el gobierno tiene facultades extraordinarias, y yo creo que en eso hay una responsabilidad mayor. Ahí hay a propósito de esta situación excepcional que estamos viviendo, hay una percepción que hemos captado nosotros desde la gente, la tenemos un poco. Sí. Qué raro que con toque de queda, con militares en la calle, con presencia policial, uno se sentiría más con menos seguro. Gente circulando, se cometan delitos de alta connotación. Es verdad, puede que las cifras oficialmente bajen, pero la sensación es distinta a la cifra oficial. Inspector Vallejo, ¿usted coincide con este informe de Carabineros o tiene otra percepción, maneja otro dato? Yo pienso, fíjate, que Carabineros está profundamente errado, y lo lamento, sinceramente, pero no estamos en tiempos como para cometer errores de esta magnitud. Fíjate, cuando tú lo conversas con mis colegas, ellos me dicen lo siguiente: mira, lo que pasa es que los procedimientos policiales se han multiplicado, o sea, innegablemente la presencia de delitos es mucho mayor que en el pasado. Ahora, ocurre un fenómeno nuevo. La gente no está denunciando en Carabineros. ¿Cómo? Está denunciando en la PDI. Y resulta que son estadísticas distintas. Pero totalmente distintas. Inspector, las cifras y las denuncias no están cruzadas. O sea, si yo hago una denuncia en PDI, no va a la de Carabineros, en el fondo, no es la misma cantidad. Tienen ninguna injerencia con Carabineros, si de ahí va al tribunal, perdón, a la fiscalía, de ahí al tribunal, y aparte vamos a Carabineros si no tiene de parte del fiscal un acercamiento al delito que se está denunciando. O sea, pasa por ignorancia de parte de ellos. Inspector, ignorado de ellos, no porque ellos quieran. Inspector, pero el problema del procedimiento me llama mucho la atención. Lo que me dicen mis colegas es que los procedimientos no solamente es que se han multiplicado, sino que además son procedimientos donde los delitos son extremadamente violentos. Realmente, alguien lo adelantaba, el señor Larraín parece que lo adelantaba, los delitos con notación, cuando tú entras a una casa en el presente, tienes la casi certeza de que va a estar habitada. Por supuesto. O sea, no vas a una casa donde, como antes, ¿no? Donde tenías seguridad que no había nadie y podías robar tranquilamente, ¿no? Y vas preparado para ser violento, porque tienes que reducir no a 2 o 3 personas, a veces a 5 personas que están en el interior, y lo haces de la manera más brutal posible. Inspector. El problema es que frente a todos estos delitos, los tribunales, con este cuentito que tú adelantabas, pues Eduardo, el de la telecháchara, ¿no es cierto? Claro, efectivamente los tribunales tienen problemas con eso, y lo tienen también mis colegas. Mis colegas me dicen lo siguiente: la gente, cuando se trata de afirmar la denuncia, no viene ni va al tribunal, y es difícil entrevistarla por el temor al virus. Y claro, se encuentran con un problema nuevo. O sea, matemáticamente esto no se resuelve como se resolvía antes. Es cierto eso. ¿Qué tan culpables son los tribunales? Yo no me atrevería a juzgarlos tan duramente, pero sí podría decir que ellos no han implementado un sistema que sea eficaz frente a estas circunstancias. Claro.
¿Connie? Sí, yo le quería preguntar un poco, es que me llama la atención lo que usted nos comenta, que la gente está hoy día optando por hacer las denuncias en la PDI. ¿Tendrá que ver con que la PDI hoy día sigue siendo una de las instituciones más creíbles, a diferencia de Carabineros, que lamentablemente también, si bien algo ha ascendido después del 18 de octubre, pero sigue siendo una institución que no tiene mucha credibilidad? ¿Tendrá que ver con eso? Triste decirlo, pero no hay otra opción en este tipo de deducciones. Claro, efectivamente tiene que ver con la credibilidad. La gente piensa que si lleva la denuncia a la PDI tiene más probabilidades de llegar a un buen final. Eso es en definitiva. Lo malo es que la PDI tampoco está sola. La PDI depende de un fiscal y el fiscal depende de un tribunal. O sea, es una trilogía. Y si la trilogía no funciona como está pasando en este momento, específicamente por la parte tribunalicia, ni siquiera por los fiscales, que se están atreviendo. Inspector. Sí, perdón. Inspector, pregunta, ¿no será también con que hoy día Carabineros está un poquito sobredemandado a partir de los salvoconductos, los permisos? Hay filas afuera de las comisarías, de los retenes, de las tenencias, pidiendo permiso para cosas, y entonces la gente dice, chuta, yo soy víctima de un delito, ¿qué me va a poner a la fila a esperar 2 horas para denunciar algo? Mejor voy a la PDI. ¿No tendrá que ver también con eso un poco? Podríamos decirlo, pero debo señalarte lo siguiente: unidades de mucha importancia dentro de la PDI que tienen, por ejemplo, 3 vehículos en la noche, 2 vehículos están destinados al coronavirus y 1 solo al procedimiento policial. Claro. Entonces podríamos decir que la PDI está más demandada. No te olvides que son alrededor de 7.000 detectives nomás para todo el país. Yo te lo he repetido, estás cansado de eso. Yo creo que están todas. Y los otros son 60.000. Entonces no creo que se trate de un problema de demanda. Estamos todos sobrepasados, eso es cierto. Sí. Pero es un tema de credibilidad. Debemos reconocerlo. Ojalá que se recupere Carabineros en ese sentido. Sí, claro. Y que en el día de mañana la gente vuelva a acudir a Carabineros como corresponde.